Yo, aunque hay una relativa melancolía que recorre el libro, yo no podría haberlo escrito en un momento de sufrimiento, de padecimiento o de soledad absoluta. Por ejemplo, en la pandemia no escribí nada. Creo que a mí la compañía de los otros, el apoyo emocional, la estabilidad, sí, a ese nivel afectivo, me ha ayudado mucho, y la energía de mi madre también, porque a lo mejor esto cambia con otras novelas cuando lleves más, pero para mí es mi primera novela y hay mucho miedo al principio y una gran pregunta que es si yo llevo muchos años estudiando literatura, ¿no? ¿Qué convierte el hecho de que tú te empieces a inventar unas historias, unos personajes, unas relaciones? ¿En qué momento estas se convierten en una de esas historias que leerías y que está publicada, ¿no? O sea, hay mucha inseguridad, hay muchas dudas, ¿no? Para llegar a eso, y yo supongo que cada uno tiene sus apoyos. Para mí, el que en ese momento mi madre en concreto creyera en mí y claro que lo vas a conseguir y por supuesto y tal, pues bueno, sí, que me ayudó a seguir, sobre todo al principio, cuando yo decía, bueno, pero esto yo qué sé, bueno, lo escribo para mí. Y poco a poco la historia fue avanzando, yo tenía ese apoyo y poco a poco fui pensando, bueno, a lo mejor la comparto con alguien, ¿no? Ese miedo a compartir lo que uno escribe, que en mí era, la verdad, muy, muy agudo, porque también eso, habiendo pasado tantos años leyendo literatura y estudiando la literatura, escribiendo sobre la obra de otros, a mí me daba muchísimo respeto, me da respeto todavía. Pero bueno, hay un momento de lanzarse, ¿no? Y ese momento, cuando lo haces, digamos así, arropada, es más fácil. Pues es que mira, en realidad yo la primera imagen de esta historia la vi y la empecé a concebir un poco hace 10 años, ahora, en 2014. Yo estaba terminando en ese momento la tesis sobre la obra de Javier Marías, que trataba sobre el lenguaje y la incertidumbre en sus novelas. Y yo vi esta primera imagen, ¿no? Que era una mujer que viajaba sola en un tren nocturno y que allí se encontraba con dos extraños, que uno había escrito una novela y yo tenía claro que yo quería escribir esa novela, la que había escrito él también, además de la historia de ellos. Yo lo vi eso enseguida claro, sus nombres, ese fue como mi latido. Pero luego, ¿qué pasó? Bueno, pasó un poco la vida, yo terminé la tesis, me fui de Londres, conseguí el trabajo en Estados Unidos, las exigencias académicas, en fin, sí, cambios personales, y aquello se quedó congelado. Te diría que fue más que un bloqueo, fue una congelación de casi una década. Pero cada 31 de diciembre, con esto de los propósitos para el próximo año, yo abría el archivo de Word donde lo tenía, que se llamaba Rocco, y lo abría y yo decía, o sea, también sentía que había algo ahí que me llamaba, y bueno, y el año pasado yo estaba en la universidad, me dio un año sabático sin docencia para dedicarme a la investigación, y en mayo del año pasado dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a poner con esto. Si esto es horrible, pues a lo mejor se lo enseño a mi madre y nada más. Y bueno, y ahí sí que ya no hubo parón, ahí no hubo bloqueo después de eso. Para terminarlo te diría que un impulso. Yo he sentido un impulso muy fuerte hacia esta historia, y hasta el punto de que en muchas ocasiones tenía esta sensación que suena así un poco misteriosa, pero que yo la notaba al escribir, que era como que la historia de existir existía. La historia existía y yo era una especie de mensajera que estaba contando lo que ya sabía, lo que a mí me habían contado, lo que había escuchado yo de alguna manera, ¿no? Entonces, para terminar la historia, yo pienso que hay algo como de observación cuando uno escribe una historia de ficción, o por lo menos con esta novela yo lo he sentido, como de estar agazapado en la esquina de una habitación y observar y ver qué pasa, qué sienten y qué padecen estos personajes que están aquí, qué les une, qué les separa.
Y cuando eso lo conseguí, cuando conseguí quedarme ahí y mirar, ahí no pude parar de contar y de escribir. Y lo que es la génesis de la novela surgió en pocos meses, aunque luego es verdad que hacen falta mucha reescritura y pulir y peinar y todo, ¿no? O sea, para mí la literatura y la vida están íntimamente ligadas por el hecho de que, bueno, yo he pasado mucho tiempo leyendo, pero también porque creo que nuestra propia existencia tiene mucho de relato, ¿no? Y que nosotros nos contamos un relato sobre nuestra vida, sobre quiénes somos, sobre cómo existimos en el mundo y no está totalmente disociado de los relatos que leemos. Entonces, yo con esta historia tenía la intención de contar algo que tuviera que ver con una historia liminal, en el sentido de moverse en un espacio entre una cosa y otra. Primero ocurre en un tren, que es por naturaleza, ¿no?, el tránsito, van de Londres a Edimburgo y las cosas ocurren precisamente en ese tránsito, pero también ocurren, como has dicho, entre el sueño y la vigilia, que es una parte que tiene una dimensión importante en la novela, ¿no? En ese estado del cerebro en el que no está ni despierto ni dormido, ¿no?, que está en ese duerme-vela. Y ahí hay una parte que se desarrolla justo en ese tránsito. Y también el de la realidad y la ficción, que quizás es la línea que más se difumina, que ya tanto se difumina, el que luego con esta estupenda portada ha quedado difuminada a nivel, sí, a un nivel muy literal, ¿no?, que ha quedado maravillosa. Y sí, yo tengo esta idea de que no hay casi nada que exista sin mezcla, ¿no? Dentro de la literatura hay vida real, en la vida existe la ficción y en estas líneas difusas es donde yo he querido situar esta historia. Sí, o sea, bueno, la parte de los extraños es tal cual. Yo creo que a veces es más fácil, ¿no?, contar y compartir un relato con desconocidos, precisamente por eso, porque para ellos no eres nadie, ¿no?, y tienes la posibilidad entonces de ser cualquiera, que es un poco lo que les ocurre a estos personajes. Pero además ese relato también es lo único que les une, ¿no?, en este compartimento en el que están, no tienen nada que hacer y solo pueden contar, ¿no? Entonces a mí me interesaba esa idea de que mi tentación de escribir era su tentación también de contar, ¿no? Era su tentación de compartir esta historia. Terry comparte la historia que él ha vivido a raíz de la escritura de una novela, que ya es un relato también de por sí. Y la protagonista comparte con ellos también su historia, pero la comparte más con nosotros, que esta era una parte que para mí era importante, que el lector se sintiera un poco cómplice, de casi un pasajero más en ese compartimento, porque la protagonista hay veces que dice, bueno, todo esto claro que yo estoy contando, te lo cuento a ti, pero yo a esta gente no, tampoco se lo he contado, ¿no?, los acabo de conocer. Y esta idea también de que al compartir estamos callando. Y cuando nosotros contamos, en algún momento se dice, ¿no?, esta frase era muy de Javier Marías, de que contar es callar, ¿no? Contar es también qué es lo que silenciamos, qué es lo que decidimos no compartir, ¿no?, y cómo modula eso todo lo demás. Esta parte está muy presente en el relato de ellos, ¿no? Todos cuentan una versión y es esa versión a la que tiene acceso uno de ellos o dos de ellos, pero no es la realidad total, ¿no? Y finalmente hay alguna versión que no se llega a escuchar, ¿no?, que esa es la parte un poco que yo creo que la realidad es así, ¿no?, que digamos existe siempre. Si entre nosotros hubiera ahora algo, tú verías un lado y yo vería otro y los dos tendríamos, digamos, nuestra verdad, cada uno desde una perspectiva. Diría que los personajes tienen inquietudes, miedos y sentimientos que cubren un amplio espectro, suficiente como para que algún lector encuentre algo en eso que sienten, ¿no? Se mueven mucho geográficamente, la historia tiene lugar entre Londres y Nueva York y Madrid,
pero ellos también tienen un padecer, creo, muy humano, ¿no? Una manera de sentir, de ser vulnerables, de recordar que yo creo que tiene algo de lo que distintas personas sentimos en la vida real, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante? Creo que porque distintos lectores podrían encontrar, no lo sé, claro, ojalá, esa es otra parte. El libro sale hoy y ha habido toda esta anticipación y ahora pues ojalá lo encuentren, pero creo que el libro tiene algo de diferentes aspectos de sentir las relaciones, la soledad, el aislamiento, el viaje, la aventura, la anticipación ante algo nuevo. Y bueno, entre todos esos sentimientos seguro que casi todos hemos sentido alguno, ¿no? A veces cuando leemos literatura, esa manera de verte el reflejo, ¿no? Ver el reflejo de ti mismo, es una manera de entenderte, es una manera de saber algo de ti o de entender algo que quizá no era tan tangible, ¿no? Hasta ese momento. Esa es una aspiración, creo, que tengo para el libro.